Hoy voy a hablar con Sebastián Cuartas. Sebas es un amigo de la casa, líder joven, inteligente, bacán. Hoy lidera Bean2Fresh, su empresa adorada y querida, y nos acompaña en muchas conversaciones, unas más profundas, unas más ligeras, pero siempre de una forma única y especial. Sebas tiene una visión distinta del mundo, es un empresario poco convencional que cada que conversamos nos deja unas lecciones bacanas y es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Bienvenidos. ¿Dónde nacen las ideas? En I+D creemos en el poder de la conversación como alimento para la curiosidad y el conocimiento. Por eso quisimos abrir este espacio de conversación con diferentes amigos de la casa que nos inspiran. Ellos nos van a ayudar a resolver una pregunta que nos hacen con frecuencia. ¿De dónde nacen las ideas? Bienvenidos al podcast de I+D. Hola a todos, estamos muy felices. Este es nuestro primer episodio en el podcast que hemos bautizado ¿Dónde nacen las ideas? En una pregunta que nos hacen mucho y que tenemos pendiente por responder y buscamos responderla a través de voces que admiramos y queremos, amigos de la casa. En este primer episodio vamos a estar conversando con Sebas Cuartas de Bean2Fresh y pues espero que lo disfruten. El Sebas de niño. Desde mi memoria por ahí alcanza por hasta los 6 años o 7. Tengo por ahí como destellos de cuando era más niño, pero cuando entré al colegio me acuerdo ya mucho. Y al principio era muy tímido, era el más bajito del salón. ¿Tímido? Sí, que yo sea extrovertido es un mecanismo de defensa de ese primer niño. Entonces ese niño del que yo primero tengo memoria, como a los 6 o 7 años, parce, era súper introvertido y era el más bajito del salón. Entonces como que entré al colegio y fui ya desarrollando unos personajes como mecanismo de defensa de ese niñito que era súper introvertido y como curiosito y más muy seguro pero muy introvertido. Y como era el más chiquito, empecé como a desarrollar el mecanismo de defensa de ser el extrovertido, el amiguero, pero eso ha sido pues todo un proceso de autoobservación ya grande, de llegar a esa conclusión. Y ya más niño, más adelantico, ya sí era el extrovertido, el más cansón de los más cansones, muy hacia afuera. Me gustaba, no era muy bueno para los deportes de competir. Entonces era para montarme en los árboles, para hacer barritas más o menos, pero nunca fui... ¿Dónde dejó las barritas? En el colegio. Nunca fui como de competir, eso me parecía muy raro y además que no tenía como el cuerpo, porque después de ese niño parecía que se demoraba en crecer. Yo tenía, después cuando el doctor me revisaba, tenía como una edad ósea menor, entonces siempre era como el más chiquito del salón. Y eso para jugar fútbol o para jugar basquetbol, como los deportes en la época que eran todos muy competitivos, yo era el más malo para competir. ¿Te restaba Sí, como capacidad para competir. Entonces yo desarrollé otras habilidades más sociales, y para treparme en árboles y ese tipo para jugar bolitas, otros para comerciar, porque también entonces aprendí a ser muy comerciante, muy rápido, pues muy niño. ¿Cómo qué edad empezó ese Sebas comerciante a...? Ese es muy viejito, pues de ese puede ser antes de los 7. Yo me traía mangos de la finca del abuelo, vendía de todo. Mi tía me enseñaba a hacer minicigüí o cofio o mazapanes y entonces yo iba a ir al colegio y los vendía en la unidad. Como que siempre habitó en mí, yo no sé si lo desarrollé o venía conmigo, un comerciante. Entonces ese también fue como en esa época. ¿Y dónde vendías eso? Aprendí a tocar puertas en el edificio donde vendía y eso se vendía, de donde vivía, y se vendía todo. O sea, yo salía con 3 bolsas de mangos o con unos empaquecitos que hacíamos de minicigüí que eran como unos cucuruchos o cofio y vendían. O se ponían de moda las bolitas y vendía bolitas en el colegio o trompitos o yoyitos, porque pasaban como modas. Y pasó una cosa y es que como a los 11 yo podía ir al centro, yo iba al centro en bus. Mis tíos, ¿A los 11 años? Sí, mis tíos tenían negocios en el centro y yo aprendí a ir en bus, yo cogía el bus o 2 buses y llegaba allá y compraba
bajaba como al hueco y compraba de todo. Entonces era como el comerciante y el resto de los niños pues todavía no podían andar solos. Entonces yo Y a no sé. Sebas si lo dejaban ir solo. No me dejaban, no era que me dejaran, sino que yo me iba porque mi mamá estaba en el trabajo y yo estaba solo ahí, yo me iba. Normal. Tenía permiso para ir a la tienda y salía un poquito más. Háblame un poquito más de esos personajes, que yo creo que es un tema que ha salido, ¿no? Cuando siempre que nos juntamos a hablar, los personajes que habitan. Sí, yo siento que uno crea un montón de personajes y le sirven para moverse. Y en mi historia yo tuve muchos, pues, muchos. En el colegio, pues, uno está buscando una identidad, entonces fui rapero, entonces oíamos cassettes que traíamos, ni que entendíamos estaban diciendo, pues, y nos poníamos unos pantalones anchos y andábamos de aerosol y éramos raperos y después nos empezaba a gustar la salsa, entonces éramos salseros y después el punk y teníamos botas. Fuiste punkero. Pues no, tuve 6 cassettes de punk, pero y yo sentía que era punkero. ¿Y cresta? También, y botas platineras y cadenitas, no mucho, ¿no? Ese no fue mucho. Pero uno como que construye un montón de personajes en el colegio buscando uno a ver quién es. Y ya después tuve varios, como unos más larguitos, y uno se empieza a meter en ese personaje y la gente, los apodos, por ejemplo, sirven mucho para el personaje. Entonces yo en un tiempo fui la nea, en otro tiempo fui la guagua. ¿Alguien todavía le dice la nea a usted? Sí, claro. Y hay muchos, pues, diferentes, ¿sí o qué? Pero hay unos que se marcan por un apodo. Y uno tenía toda una historia alrededor de ese personaje y todo un lenguaje. Y entonces uno construye esos personajes o se los pone de atuendo para lo que necesite. Pero ya después de identificarlos y también como guardarlos en el closet es muy interesante porque uno empieza a preguntarse, entonces uno, al final uno sí, uno qué es, uno quién es. Si no fueran los amigos que tengo y las pintas que me pongo, a los lugares que voy, yo qué. Pues, y es un momento en el que uno se enfrenta a yo qué soy, yo quién soy si no soy eso. Pues como uno a través del personaje también puede conocer que uno no es el personaje, entonces ¿qué es? Entonces han sido muchos. ¿Y hoy quién eres? No tiene muchos atuendos, pero yo siento que soy un alma explorando, una conciencia. Pues, pero que en este momento se dedica a qué o qué, ya como para Que en el teatro de la vida hace muchas cosas, ¿sí o qué? Como que, entonces yo tengo un rol que es manejar una compañía que fundé, ¿cierto? Entonces soy empresario o emprendedor, depende de dónde me mueva, porque hay unas veces que trabajo como administrador y exploto el negocio, entonces soy más empresario, y otras veces que soy más explorador y creo cosas nuevas, entonces soy más emprendedor, ¿sí o qué? Y también soy un explorador de la conciencia, entonces también pues, uno puede ser ahí otro personaje, ¿cierto? Y uno es un esposo, uno es un hijo, uno es un amigo, uno es un consultor, entonces uno depende de esos roles y para esas interacciones uno es esa persona. Pero yo siento que definir un humano en esas mutaciones constantes es muy difícil. ¿Sí? O que tratarse uno mismo de etiquetar como es que yo soy, sería limitar el potencial de ser un humano, pues, de explorar, de aprender. Entonces, muchos y ningún personaje es uno. Todos y nadie. Pues uno habita un montón de atuendos, pero no se queda en ninguno, porque pues con los papás es una persona, con los amigos es otra, en el trabajo es otra persona, como que viene de mascarita, como que de mascarita me pongo, no como disfrazándose, sino el atuendo que uno se pone para ese rol que va a jugar. Pero también uno, sin eso, ¿qué más es? Uno es una conciencia, un alma. Ahora estábamos hablando, pues en nuestras conversaciones siempre viene como ese tema del ser empresario y lo que se espera o lo que debería ser un empresario.
Pero lo que pasa como con ese camino de crecimiento personal, ¿cuándo empezaste vos pues o cómo empezaste a tejer esas dos facetas y si es importante, pues contanos un poquito como la perspectiva de eso? Yo creo que eso nunca está separado, pues lo que uno hace y el desarrollo del ser está junto, sino que uno algún día creyó que uno va y medita o que uno va y lee un libro y que está desarrollando la espiritualidad o como esas búsquedas del ser y yo creo que no, que uno, ese ser un humano implica desarrollar esas preguntas como que uno qué es, para dónde va, para qué se usa la vida, uno cómo puede ser mejor con uno, con el resto. Aunque en mi historia sí hay como una marca pues muy interesante de cuando mi búsqueda era muy hacia afuera, de materialista, de no estar conectado como con ninguna búsqueda o ninguna experimentación de lo espiritual y es como como a los 30 años me pasaron varias cosas que rompieron la historia y como cuando uno se empieza a preguntar como y ya, esto es pues lo que va a lograr es ser exitoso y lograr pues como, qué calidad, tienes una empresa y te va bien, aun cuando muchas veces no le va tan bien como la gente cree, o le va más bien de lo que la gente cree, porque es una imagen que la gente proyecta en el emprendedor, ¿cierto? No saben qué habita uno. Pero sí, pues Pintufresque ha sido mi gran maestra, que es como relacionarse con gente, relacionarse con lo que yo hago y por qué lo hago, el propósito, ¿sí o qué? El propósito de la empresa, el mío. Y las tormentas que trae emprender, ¿sí o qué? Que lo ponen a uno a mirar hacia adentro como, pucha, pues, esto para qué, esto por qué, si sigo con esto. Pues yo siento que emprender o vivir, pues así sea trabajar para otro, con otro, al final es toda esa fricción que trae vivir en la tierra que es tan dual, es como un aprendizaje muy espiritual. Siento que eso es mi historia y creo que la de todos. Y ese Sebas de pelado que se imaginaba mecanismos para, pues como para qué, ¿cómo se puede decir? Para compensar esa desventaja competitiva y todo eso, ¿cómo se materializa hoy? O sea, esa imaginación para el Sebastián adulto, ¿qué quiere decir? No, yo creé mecanismos de defensa porque entonces era el más chiquito, entonces o era extrovertido y cansón o iba a ser el que me iban a molestar. Entonces, pues, con las herramientas que tuve, esa fue la decisión que tomé. Pues, obviamente, desde el otro nivel de conciencia, no escogería no haber sido el que molestaba o el que hacía bullying, ¿cierto? Porque en ese momento yo tomé esa decisión, pues, o mi mecanismo de defensa. Ser extrovertido, como ser capaz de pararse al frente, decir, expresar, ser atrevido, como atreverse a voy a bailar con esta, o le voy a pedir el teléfono a esta, ¿sí o qué? En la conquista, pues es que se empieza a ver eso Pues como entre a prueba. entre la niñez y la adolescencia, uno como que desarrolla unas habilidades o se monta en unas películas o adopta un personaje y eso al final empieza a marcar lo que uno cree que es que le sirve o le obstaculiza lo que uno es hoy. Es como que también uno en algún momento crea cosas que le van a servir o que no tanto, pues, y al final habrá que irlas reacomodando cuando uno ya empieza como a ser adulto, que tampoco creo que uno llegue a ser adulto, pues. No ¿Te sé, consideras adulto? pues yo pago servicios y entonces ya... Todas esas cosas que implican ser adulto. Sí, sí, pago nómina, imagínate eso. Pues eso es Madre. algo muy loco, pero pues si el vehículo físico empieza como hay que hacerse un chequeo del doctor. La rodilla. Sí, como que uno empieza a
darse cuenta que ya tiene cierta edad, que cuando uno estaba antes pensaba que esa edad era ser muy adulto. Pero yo siento que uno está muy joven adentro y siento que uno tiene que trabajar en lo que hablabas de recuperar ese niño, pues. Pues que te voy a poner un ejemplo. Yo hace un par de años dije, no, yo, ¿por qué maduré tan biche? Yo voy a empezar a inmadurar y voy en un proceso de inmaduración. Sí, muy interesante. Yo hubo un tiempo que me volví muy serio y muy juicioso, pero extremadamente juicioso y serio, entonces dejé de divertirme. Es como que hasta qué punto esa película en la que uno se monta de ser juicioso, ordenado, pues como metódico, que yo fui desordenado, indisciplinado, pues cero método en otra época. Entonces como que uno está tratando de ponerse y quitarse atuendos y yo creo que el reto de nosotros los que estamos en una etapa más adulta es como uno se hace niño, pues más, más curioso, más humilde, más divertido. Sí, ¿o qué? Porque entonces también son herramientas para el adulto. Más uno pudiendo disfrutar lo que tiene, aprendiendo más, porque también creo que la barrera de seguir aprendiendo muchas veces es creer que uno ya es algo, que en el momento en el que habitamos es como, hay tanto para aprender. Pues, y en todos los frentes, pues, ¿cierto? En lo profesional, en lo desarrollo del ser, en cualquier disciplina que uno escoja, es como, es un mar de conocimiento muy interesante. Pero que el adulto se va volviendo como muy más cómodo y en cambio el niño es más curioso. Entonces, sí. Y entonces la imaginación hoy en día, ¿cómo las siente el Sebastián? La imaginación, Sebastián de Pintufresh. pues, yo siento y he estudiado mucho en los procesos de la imaginación, porque es que la imaginación es la que crea. Sí, o que el proceso de pensamiento y de materialización es una distancia de tiempo. Lo que yo, Espérate, ¿cómo? la materialización de esta mesa es que alguien se la imaginó y pues fue y la cortó redonda y le puso unas patas metálicas, la pintó de negro, pero la concibe en la mente y en un periodo de tiempo se vuelve material, ¿sí o qué? Es como que la imaginación es la que nos permite crear todo, pero también lo que uno piensa, si uno está atento a lo que piensa, permite crear una realidad más bacana o más dramática o más bella, pues como que en la medida que uno esté atento a lo que está pensando sobre cualquier cosa que cree que es real, real es lo que uno interpreta, porque es que real no es nada real. Para alguien la realidad es que un televisor es bueno y para alguien la realidad es que un televisor es malo, pues no, no existe tal. Entonces como que la imaginación es muy bacano porque estaba en el pensamiento y es una herramienta de creatividad, de creación, no solo de materializar cosas, sino de cómo uno se siente, pues, como de lo que uno piensa y los juicios que uno va haciendo y las películas en las que se vaya montando van creando su realidad, su estado de ánimo y finalmente pues en cosas más profundas atraen su destino, pues que son conversaciones más profundas que no decíamos entrar en otra. Pero es usted es profundo por sí, mijito, aunque... Pues no, que por ejemplo la física cuántica ya tiene muy demostrado que lo que uno piense sobre lo que va a pasar influye. Ajá. Pues que hay mucha gente que lo tiene clarísimo, hay otra gente con un modelo de pensamiento más lineal que no acepta eso, pues como no, lo que va a pasar, pues no importa lo que uno piense. Pero sí, es como la ley de atracción y otras más fáciles de digerir, pero al final nosotros somos creadores y co-creadores, pues tejiendo ahí con lo que pensábamos, decimos, hacemos, pero al final lo que yo digo y hago venía de lo que pensé y esa es mi imaginación. Pues el imaginario, lo que yo puedo crear allá en ese campo de infinitas posibilidades de pensar o de soñar o de, pues, en el intelecto o en el particularidad que es el pensamiento, que es que uno también cree que es de uno y
hasta qué punto lo que uno piensa es de uno o es de lo que uno cree o son unas vibraciones por ahí que uno descarga. ¿Te has dado cuenta que cuando uno habla de la imaginación hace como así? Sí, uno como que, mira, uno como que dibuja la nubecita. ¿Por qué será? ¿Lo has pensado? Pues puede ser porque uno siempre ha visto la nubecita dibujada, puede ser porque uno invoca como lo superior, puede ser porque cuando uno piensa, has visto que no, cuando usted está pensando, usted es así, es como un reflejo aprendido o más del mono, pues del simio, que yo no sé si cuando un simio piensa, mira para arriba, no sé. Pues porque uno no hace así, o porque no mira para O el acá, suelo. o cierra los ojos y... buena pregunta, pero sí, uno hace como así. Ahí Buena observación. Pero entonces esa imaginación, pues hay como que alimentarla, estimularla, o como que haces vos como para que eso siga siendo como una maquinita. Qué bacana pregunta. Yo creo que observarla es muy interesante para conocerla, lo que hablamos ahorita, como Como la observación en general. observar la mente, pues como qué pensamiento. Ayer estaba viendo a alguien que hablaba como, sacaba como cuentas, como un pensamiento dura entre 15 y 30 segundos y un día tiene tantos minutos y sacaba esas cuentas y decía más o menos tiene 4.000 pensamientos en 24 horas y póngale que duerma 12, tiene 2.000 pensamientos, sacaba Qué como esas raro cuentas. cuantificarlo. Sí, un man pues sacaba como esas cuentas, cualquier cosa. Pero mucho del proceso mental es involuntario hasta que uno se haga consciente. Entonces como que pensamientos prácticos como, ay, abrieron aquella ventana, esta está pasando por allí, esta silla está más cómoda, ese micrófono estará funcionando, pues cosas prácticas que no están cargadas ni de esto es bueno, esto es malo, simplemente es como observaciones. Pero hay otras que son como con cierta carga o positiva o negativa, como, ay, no, ¿qué irá a pasar con la reforma que está haciendo el gobierno? Pucha. Pensamientos de adulto. Pues sí, igual de niño yo creo también porque nosotros hay un mecanismo que está evaluando la realidad para sobrevivir, ¿cierto? Sí. Porque si no, pues es parte del mecanismo biológico que la mente ha desarrollado. Entonces nosotros estamos ahí diciendo, ah, salió el sol, pucha, con este calor, o va a llover, pucha, no traje sombrilla. Entonces ya empieza como uno a proyectar cosas prácticas con un juicio. O, esta no me saludó, ¿será que está brava conmigo? Pucha, no he llamado a la novia y tal cosa. O no vamos a alcanzar la meta este mes, o cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? O proyecciones futuras de si vamos a seguir existiendo los humanos a este ritmo de consumo, cualquier cosa. O pasadas de, pucha, yo porque me tomé ese aguardiente la semana pasada y dije la cosa de más y quedé con la culpa. Pues la mente tiene esas posibilidades de ir adelante para planear, que puede ser algo práctico, muy necesario, porque entonces depende de la supervivencia de lo que planee, o algo de ansiedad, porque no sé qué va a pasar, ¿cierto? O para atrás, algo que me permita reflexionar sobre, hey, la próxima vez que esto pase, o voy a pedir esta disculpa, o algo que me haga dar látigo, pucha, hice tal cosa mal hecha, ¿sí o qué? Entonces, la mente anda en esas, o yo qué pienso de este, ay, no, y uno anda ahí como, no le dio vida al Señor, tan. Pero eso es alimento bueno o malo para la imaginación. O no, da igual. Es que la imaginación es como que corre en el mismo sistema operativo. Es como la mente, en la mente corre o la imaginación o el automático. Entonces ahí está porque hay que observarla, porque yo estoy en automático o yo la uso como una herramienta, porque entonces yo me siento a pensar, bueno, ¿cómo sería la mesa? Uy, redonda, ¿y cómo le hago las patas? Así, con una lámina cuadradita, y la empiezo a soñar, ¿sí o qué? O empiezo a soñar a la pareja de mis sueños, o a la próxima casita que voy a hacer, o cómo va a ser la estructura de ventas de esa empresa, o cómo va a ser la camiseta que va a diseñar, o cómo quiero decorar la habitación. Yo puedo poner esta máquina a crear, pues, y la inteligencia artificial
no va a poder con esta máquina dentro de mucho tiempo. Para unas cosas prácticas ya nos borra, pues, ¿cierto? Tiene memoria inmediata y infinita, pero pues nosotros hacemos unos pruebas que ya no va a poder, pues, no camina y no besa, ¿cierto? Por ahora. Por ahora. Pero la posibilidad de observar la mente para conocerla y saber que en ese espacio es donde se crea la imaginación. Y luego para imaginar, yo siento que lo más bacano es ser abierto y ser curioso y tener la mente del niño. Entonces ser capaz de observar algo como nuevo, preguntar esto cómo funciona, tener diferentes fuentes de aprendizaje, diferentes tipos, por ejemplo, tipos de amigos. Yo tengo unos amigos muy diferentes, tengo unos amigos que son mentores, que son fundadores de compañías, que me llevan 15, 20 años, de una estructura muy cuadrada, y tengo otros amigos que tienen esa misma edad, pero son unos profesores de universidad gays. Sí, eso es muy diferente lo que ve esa persona a la otra. O tengo unos amigos con los que voy y tomo yagé. Son otros muy diferentes, ¿cierto? O me pongo a conversar con el señor que es el reciclador que va a la empresa. Y eso me alimenta diferentes posiciones sociales, formas de ver la vida. Y lo has hecho con una intención clara de eso, de amplificar o no. Yo creo que no. A mí me encanta relacionarme con gente y mientras más me hago amigo o relaciono con gente, más me doy cuenta que es muy poderoso para ser capaz de entender qué piensan los amigos que tienen un cultivo de aguacate y les toca utilizar un químico para salvar sus 30.000 arbolitos y tienen una deuda en Bancolombia de 5.000 millones. Y también tengo otros amigos que son radicales que dicen, pues pucha, es que el aguacate nos está matando, esto es un veneno y el aguacate tiene que ser orgánico. Y no entienden la otra posición. O otro que dice, el aguacate sí puede ser orgánico, pues tiene que ser cultivado con unas técnicas de permacultura que hay que sembrar máximo 20 arbolitos por cuadra, no sé. Pero mira qué perspectivas. Bacano. O sea, cogiste esos roles del Sebas pelado del colegio y son de pronto también los que te habilitaron la capacidad de generar conversaciones muy diversas. Sí, porque los personajes, como yo tengo una NEA adentro, entonces yo soy capaz de hablar con... ¿Qué es una NEA? Pues para que los que Una no... NEA es es la palabra evolucionado, ha ido evolucionando, pero es como... No tenemos que oír la palabra original. No, pero esa no viene. Pero como que en Medellín puede ser más chirrete o más NEA, más... Como alguien que se relaciona en lo urbano, con los amigos y de una forma como más orgánica. Estoy tratando pues de traducir porque es que todo nos queda muy de las montañas. Pues más de la calle, más, digamos que la NEA es capaz de estar a las 3 de la mañana en un barrio tomando aguardiente con gente que no conoce y si prenden un bareto, fuma ahí perfecto y pues como que es de la calle. Y si llegan unos bandidos con una pistola pero no están robándole, conversa con ellos, pues, o sea, es como de un nivel de entrar a otro y de no juzgar al bandido y entender, pues yo me relacioné con bandidos en un tiempo, nada que hacer, pues sí, y los conocía, pues yo no era bandido, pero los conocía y ahí estaban y eran seres humanos con luces y sombras, muy hermosos en unos aspectos, en otros no tanto, ¿cierto? Pero puede que sí, lo que tú dices, como que la posibilidad de tener varios personajes, porque para la imaginación es clave habitar diferentes puntos de vista. ¿Qué piensa un adulto? ¿Qué piensa un niño? ¿Qué piensa este tipo de persona, esta otra? Y cuando uno ya deja de juzgar, porque también hay una parte muy clásica del personaje, es que yo soy así y esto es malo y esto es bueno. Y cuando yo digo que esto es malo, pues ni siquiera me doy la posibilidad de ¿qué piensan los que cultivan de esta manera? O los que comen de esta... es que los veganos, ¿qué piensa un vegano? Pues yo fui en un tiempo muy vegetariano, ¿sí o qué?
Entonces yo fui un tiempo que andaba en bicicleta por toda la ciudad, ¿cierto? Y ya uno entonces, o caminé, y uno ya entiende qué piensa el de la bici cuando hay que pasar un rompoint o cuando un carro le pasa tan cerquita, o lo difícil que es andar en bici porque uno llega sudado a la reunión, o dónde la amarra. Pues, pero eso es la posibilidad de meterse en diferentes personajes, habilita una mente más abierta. Por eso el Sebas de empresario lleva en la maleta sus personajes. Sí, es que yo creo que todos somos parte de esos personajes, pues. Pues todos tenemos un montón de... Claro, pero no todo el mundo tiene la capacidad de conectar información diversa y ponerla al servicio de, pues, unos más, otros menos. O no sé, ¿cómo lo has visto tú? No, sí, unos más, otros menos. Hay mentes más abiertas y más cerradas y obviamente más creativas o menos. Y hay mentes capaces de materializar, porque es que pues pensar cualquier cosa es lo más fácil. Integre pues, cambie su modelo de pensamiento, cambie su creencia, hágase responsable de que usted piensa algo que no debería ser, su conciencia le dice que usted no debería ser de esta forma y usted sí hace el trabajo de movilizarse y cambiar. O usted tiene el chispazo de vamos a hacer esta mesa y sí va y la hace, sí da el paso porque pues la imaginación al servicio de vivir en un mundo imaginario también es válido, puede ser. Si alguien quiere vivir en una película imaginaria, en una cueva o creer que la vida es estar allá adentro, es válido, pero la posibilidad de coger desde la imaginación y enraizar y estar dispuesto al proceso de creación con lo que eso implica, porque es que uno piensa una cosa y pasa a otra muchas veces y eso genera mucho movimiento porque entonces arriesgarse, no cumplir las expectativas, qué van a decir de mí, qué voy a decir de mí, pues porque la posibilidad de imaginarme cosas para crear cosas y ser un creador o un co-creador o un materializador o transformar lo que yo siento que puede ser mejor o diferente. ¿Sí o qué? Es como no solo la imaginación, sino como lo enraizo para que pase, que muchas veces la gente misma lo materializa o a través de la palabra da las instrucciones, que también es válido. Pues yo le puedo decir al carpintero, háceme la mesa así, pues él se la hace a uno. Pero yo tengo que tomar la iniciativa y tener pues también la energía económica para que él lo haga. Entonces yo siento que la imaginación también es como una fase de lo que el ser humano permite, que es co-crear, crear, proponer o intervenir este medio en el que estamos. El otro día te escuché en una reunión decir algo que me pareció muy interesante y sería bacano compartirlo. No me acuerdo exactamente las palabras, pero un poco era como esa idea de negocio nació bendita, eso va a ser próspero, porque tiene que ser. ¿Eso qué quiere decir, Sebas? Pues como son los negocios que son benditos. No, yo no me acuerdo en qué contexto dije eso, pero si pero si pude ser yo. O sea, eso no, pero si tú me dices eso, sí, es que, o sea, si un negocio está pensado por alguien que lo disfruta, ¿sí o qué? O sea, si yo cumplo con 3 puntos claros y es, parce, lo estoy haciendo con amor, me encanta lo que hago, disfruto lo que hago, ¿cierto? El que lo va a ejecutar, el que lo va a llevar a cabo, lo disfruta y lo ama, gol, ¿cierto? Va muy bien. Luego, eso sirve a la humanidad, sirve para algo, para que vivamos mejor, para facilitar algo, para solucionar un problema, ¿cierto? Y luego uno logra que eso de dinero, ¿cierto? Que yo a mí me encanta lo que hago, le sirve a la comunidad y eso es rentable, gol, es como que nació bendito, va derecho. Porque yo creo que una de las principales necesidades es que se alinee con lo que uno le apasiona. Sí. Porque ahí voy a tener suficiente energía, creatividad, imaginación, conexión en lo que me gusta hacer esto. Y si luego eso encaja con lo que la gente necesita, gol.
Y si uno logra que el modelo dé, porque pues al modelo va a haber que ajustarle cositas, porque si lo ven, sí funciona, pero lo vendo muy barato, no me da, hay que subirle un poquito a la perillita de precio para que todos ganemos. Y a ese precio pues entonces es como un jueguito de tres. Entonces puede ser eso a lo que me refería. Con cara de duda. No, porque no me acuerdo del contexto, entonces si supiera el contexto No, lo puedo cualquiera, poner. no es Sí. necesario. Y ahorita dijiste una palabrita que me dio pie para una cosa que es importante. Y es, pues dijiste el chispazo. Que eso es como la idea, pero las ideas ¿dónde nacen, Sebas? Yo siento que hay un momento de chispazo que uno es como cuando uno se excita o se emociona o dice como, oh, está así. Este es el nombre, vamos a ponerlo Pinto Fresh o Juepucha. Pues hay un momento como de mucha emoción que yo siento que está sobrevalorado, ¿cierto? Es como, parce, sí, Yo pero... también, pero ahora le digo Sí, como el pues, aha moment, como hay un momento en el que yo tan... Pero ¿dónde nace eso? Yo siento que hay varias posibilidades. Una es, uno tiene una red neuronal que tiene tanta información, en algún momento uno estaba buscando esa respuesta, ese modelo de negocio, ese nombre nuevo, ese producto, o a qué me voy a dedicar, o cuál es mi propósito. Pues como que hay un momento en el que uno tiene una pregunta tan profunda o no tan profunda. Y cháquete, se juntan esas neuronas que por aquí empiezan. Big Bang. Usted dio esta idea y esto por aquí, por allá. Hay un punto en el que ¿Cómo hacen las eléctricamente, neuronas? pues como por allá y por acá, como tejiendo. Porque es que es una red de mucha información que uno no sabe cómo y ¡pa! Ajá, el chispazo, tin. Otra posibilidad es que nosotros estamos conectados con otras entidades y en algún momento descarga uno lo que fue y uno por eso siente como, uy, por aquí es. ¿Cierto? Yo creo en las dos. ¿Y ¿Sí eso o dónde qué? ocurre? ¿En qué momento? No, puede ser en un momento en el que uno lo esté forzando, como está corriendo el software, como bueno, y el hardware ahí, como bueno, vamos a encontrar el nombre, chan, 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 chan. O puede que uno se acueste a dormir con el problema y se despierte con la respuesta, que es un método clásico, pues como duerma las cosas, consúltelo con la cama. O puede ser que no, puede ser que uno está viendo un colibrí y ahí es como que la vida es una belleza, cháquete, ¿cierto? Yo siento que puede ser o inducido o semi-inducido o espontáneo. Como a raíz de la contemplación o algo así. Sí, ahora en mi caso yo siento que cuando abro espacios, mi mente sigue corriendo las cosas. Einstein decía eso, él decía como parce, no, él no decía parce, él decía, muchachos, sí, yo no soy más inteligente, yo mantengo más tiempo la pregunta en la mente. Y por ahí hay unas técnicas como de el doble cuántico, unas más locas, pues. Ok. Yo las he probado en, en la práctica, yo las he experimentado. Como que uno se toma 2 vasos de agua por la noche y hace la pregunta y como que se la contará a alguien, ¿Así? como que, hey, ve, yo necesito resolver este problema, y se acuesta a dormir. Y hágalo 40 días y usted en algún momento, táquete, tiene la respuesta. Los científicos o los matemáticos son los que tienen los retos más tesos, pues, como cómo llego a resolver este problema. Los emprendedores tenemos otros retos, como qué nombre le pongo, a qué mercado voy, a qué renuncio, cómo hago esto sea rentable, cómo traigo la persona ideal, ¿cierto? Pero los humanos todos tenemos preguntas y retos que la imaginación puede resolver, yo creo que así, sentarse a pensarlo, una metodología, pues que ustedes son muy cracks en las metodologías y existen, o espontáneamente, como después de haber hecho la pregunta. Creo que puede ser una forma. Yo voy a resumir un poquito como lo que conversamos, a ver Hágalo. si son como por ahí los aprendizajes. Yo no yo ni sabía que veníamos, entonces no es que yo tenga unos puntos de enseñanza No, pues, vino a a conversar conversar. y ya. Em, no somos una cosa, somos muchas cosas y mucho de eso se gesta en esas preguntas de la niñez, adolescencia y eso te puede seguir acompañando el resto de la vida. La imaginación tiene ahí un lugar especial
probablemente se materializa de una forma cuando estamos más pequeños, pero si tú logras entender que eso hace parte del mecanismo de supervivencia y de evolución, pues también sigue evolucionando, ¿cierto? Ujú. La exposición a muchas cosas diversas es muy importante, ¿cierto? Pues sí, es que yo creo que en esa, ya está cerrando con los puntos, pero yo creo que en esa, la educación actual o la cultura actual es muy sesgadora y muy encasilladora, pues como usted es abogado, especialícese, usted es contador, uno ahí estudia y uno se etiqueta con eso. Y eso no le permite, como antes, que los grandes filósofos y los grandes pensadores, que ni siquiera eran filósofos, sino los grandes genios, que nosotros todavía tenemos influencia hace 400 años, hace 2000 años, man, estudiaban de todo. Y no solo las ciencias exactas, también las que no eran medibles. Sino que los que eran astrónomos también eran astrólogos. Los que eran matemáticos también eran numerólogos. Y esa parte la fue borrando ahí la historia, pues, ¿cierto? Pero en la medida que uno se abra a más información y permita a la ciencia, como cuál es el último libro de física cuántica que están diciendo estos manes, así el lenguaje parezca extraño, o cómo están haciendo para cocinar en este momento una sopa muy rica, o cómo están haciendo para que la dieta me ayude con tal cosa, o cómo manejo mis emociones. Pues ahí es que hay demasiada información, está muy bacano el mundo en este momento porque Que eso te iba a decir, no es la educación de ahora, es la de antes, porque es que es el que se quedó en eso. sí, aunque es muy fácil para la mente ser muy experto en algo y más bien no meterse con lo otro y sentirse muy teso en algo, pero agachar la cabeza e ir a una clase nueva de barro y hacer un jarroncito y que eso al principio no le arme a uno, no todo el mundo está dispuesto a ir allá y quedar como principiante. ¿Cierto? En cambio, la posibilidad de ser principiante, de ser humilde, de ser curioso y de abrirse como a diferentes disciplinas y observar hay veces que uno tiene unas posibilidades muy bacanas de encontrarse con alguien que no se va a volver a encontrar y en vez de estar uno ahí conversando y exponiéndose, uno podría estar entrevistando a alguien muy interesante. Pero entonces mira, ahí está lo otro, o sea, acercarse, aproximarse a la novedad desde un observador sin conocimiento, pues, o con la capacidad de decir yo, acá no, soy el que poco sé y me entrego a equivocarme, a no hacerlo de pronto tan bien, a lo que sea, porque lo que estoy es explorando y amplificando mi mente, y eso pues puede sonar súper sofisticado, pero realmente si tú habitúas a tu cerebro o a tu comportamiento a hacerlo de forma natural, pues simplemente es tu manera de interactuar con el entorno y ya está. ¿Cierto? Exacto. Que un poco es lo que leo de lo que nos estabas contando. Y lo que sigue también es como dejar de pretender, que yo lo pregunto más porque, si, sabes, el método, el taller o la sesión o como estos asuntos que nos vamos, como estas expectativas que le ponemos a ciertas cosas que pasan en el trabajo o demás, pues no necesariamente son los lugares donde nacen las ideas. Ajá. Es que es una filosofía o un mindset o una forma de vivir. Es como uno llega a un parche y hay un man que trae unas gafitas de las nuevas de Oculus. Y hay otra gente diciendo, ay, yo quiero jugar. Y uno es como, la mente es como, ay, el metaverso, ¿no? Ahora nos vamos a volver pues ahí metidos en una máquina. Otro va a decir, yo quiero jugar, pero me da pena, después yo no juego bien, ¿cierto? Y el niño es como, uy, ¿qué? Préstamelo, yo quiero ver. Y se lo pone y trata de jugar. Y más allá del juicio o lo que yo opine, yo puedo opinar que, parce, los humanos deberíamos estar en el bosque cuidándolo y parchando de la realidad que existe tan bacana. Pero más allá de eso, es como, ¿esto qué me puede enseñar? ¿Qué neurona me puede conectar? Pues mañana voy a conocer esto de otra manera.
el parcero que me lo está mostrando puede que sea alguien muy interesante. Entonces, es lo que tú dices, es como ir entrenando la mente a ser curiosa, abierta y entrenarla es muy teso porque yo me cacho mucho juzgando, todo el rato juzgando y juzgándome a mí mismo y juzgando al otro. Y aquí es como un proceso como, hey, ya, parce, vos sos inocente, hiciste lo mejor que pudiste en el momento. Hey, el señor que está ahí estorbando en el carril es inocente, hombre. No lo atices, que de pronto el señor no tiene la claridad de que el izquierdo es para adelantar. Pues no ha visto lo que otros han visto. Yo no ha visto que en las carreteras gringas eso funciona hermoso. Todo el mundo se pasa por la izquierda y se mete y no cree que el señor del Renault de adelante entiende eso. Uno se estresa, entonces yo me cacho. Calma, Sebastián, vámonos aquí detrás del viejito un momentico. Pero es lo que decíamos ahorita, es la posibilidad de observar esa herramienta que tenemos ahí, porque cuando uno se hace consciente, ella se vuelve subalterna de la conciencia, la mente. Pero mientras uno no esté observándola, uno cree que uno es la mente. Entonces uno es el que está ahí bravo, quítate pues, o pues como en esa película de yo soy lo que pienso. No, yo soy una conciencia y la mente está al servicio mío. Vea, bacano. Sí. Y lo último entonces sería que yo creo que lo que pasa ahí en esas neuronas que pintabas ahora y pues es como el reflejo de lo que pasa afuera también, porque es en la capacidad de interactuar y conversar con otros que se habilitan bacano. esas conexiones. Sí, qué bacano. Yo siento que el conversar es demasiado bonito y tejer entre todos, porque es que cada uno da una puntadita y la ventana que tú ves del mundo y la que yo veo, pero me encanta venir aquí a donde ustedes, porque ustedes están como A viendo conversar y otras. tomar tinto. Sí, porque es que es demasiado interesante lo que otra persona ve. Y cuando uno puede poner un tema en la mesa y coser, el costurero alrededor de ese tema, como que otro dando una puntadita, entonces mira que yo veo esto, yo conozco a esta persona, y al final es eso, es que nosotros como conciencia colectiva somos eso, unas neuronitas que vamos como tejiendo juntos y yo soy un optimista de los humanos. Yo creo que los humanos, tantos humanos juntos, viendo todo lo mismo y con tanta información, tenemos que resolver este caos en el que creemos que habitamos, pues creo que conversando todas las neuronas en algún momento es como, hey, no, movilicémonos aquí, hey, no, pongámonos de acuerdo en esto, pues, que todos como humanidad tenemos unos retos colectivos y unos personales que se parecen mucho los personales también, de entre todos queremos ser felices, eh, ser mejores, estar bien, pues, y en abundancia, pues todos, cualquier persona yo creo que no le pregunta eso y responde que quiere ser feliz, vivir bueno, pues, y que su gente esté bien. Entonces yo siento lo que tú dices, que somos como neuronitas todos y estas conversaciones y mañana a las 3:30 que vean este podcast van a resonar con eso, es como, hey, pase, claro, estamos tejiendo todos a través de lo que uno habla, hace, pero muy crack y muy importante el mindset en el que uno habita, porque ese es el que crea la realidad. Por eso como estoy pensando y que estoy juzgando y en qué película me monté, cómo creamos una realidad más bacana, más amorosa, más abundante, más patosa y más colaborativa, más serena, más hacia adentro. Es como eso es un reto de todos nosotros a evolucionar. Eso vinimos. Súper, Sebas. Gracias. No, gracias a ustedes, qué belleza. Siempre. Hablar con Gracias vos también. siempre es aprender. No, yo aprendo mucho conversando y con ustedes también y gracias por invitarme. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por escucharnos en nuestro primer episodio. Síganos en Spotify, también suscríbanse al canal de YouTube y nos pueden seguir en redes en grupo I+D.